día de hoy vamos a ver la charla sobre enterocolitis necrotizante, que es una emergencia médico-quirúrgica con cierta frecuencia que vemos en neonatología. La enterocolitis necrotizante es un proceso inflamatorio intestinal agudo que se presenta mayormente en recién nacidos bajo peso al nacer y caracterizado por necrosis isquémica de la pared gastrointestinal que conduce a perforación y a peritonitis si no se toman los cuidados necesarios. A pesar de que ha avanzado desde el punto de vista de conocimientos en el manejo de los pequeños, los bajo peso, los muy bajo peso, los extremadamente bajo peso en neonatología, la mortalidad y la morbilidad secundaria enterocolitis necrotizante siguen siendo altas. La práctica clínica actual neonatal se dirige a un diagnóstico precoz y una instauración temprana y adecuada del manejo de UCI en estos casos. Su incidencia se estima entre 0,5 a 5 por 1000 recién nacidos vivos. Estadística actual en Estados Unidos de la incidencia de enterocolitis necrotizante grave o probada, eso significa estadios 2 y 3 de Bell, es aproximadamente de 1 a 3 por 1000 nacidos vivos. De los neonatos que ingresan a la UCI, 1 a 5% desarrollan NEC. De los neonatos que son menores de 32 semanas, 2 a 7.5% desarrollan NEC. Del 90% de los casos que han desarrollado NET son menores de 1500 o con 32 semanas o menos. 90% de los recién nacidos con enterocolitis necrotizante recibieron nutrición enteral. La tasa de mortalidad aún es inversamente proporcional al peso y a la edad gestacional al nacer. Con mayor frecuencia se presenta entre el cuarto y 12º día de vida. La activación de la cascada de la inflamación condiciona daño intestinal y necrosis estructural. Hay factores de riesgo que van a estar presentes, por eso se habla de una teoría multifactorial, en la que varios factores de riesgo donde se incluye la prematuridad, la alimentación con fórmula, la microbiota intestinal alterada, o sea, la colonización de microflora normal, el sistema inmunitario inmaduro, la exposición a alimentos y un huésped predispuesto, que son los factores de riesgo, llevan a esta patología. Se han hablado de factores de riesgo genéticos, donde la pérdida del gen, del factor de crecimiento epitelial relacionado a la heparina, que son los receptores Toll-like, que reconocen componentes de la bacteria gram negativo, sobre todo los lipopolisacáridos, aumentan la susceptibilidad al daño. La restricción de crecimiento uterino, un niño que haya nacido con un peso por debajo del 10º percentil, lleva a que esté predispuesto a que nos haga isquemia por redistribución de flujo, lo que trae directas consecuencias en la vitalidad intestinal. La inmadurez intestinal, ya que la barrera mucosa intestinal inmadura, la motilidad y el vaciamiento gástrico disminuidos e inadecuados, predisponen al daño intestinal. La alimentación enteral, la adición de fórmula, altera la microbiota y el flujo intestinal, produce mala digestión y estrés hiperosmolar que podría desencadenar una respuesta inflamatoria. La inmadurez del tracto gastrointestinal, por factores de isquemia intestinal presentes, por colonización intestinal por gérmenes patógenos y por la alimentación oral, van a producir edema de las mucosas, ulceración e invasión por gérmenes patógenos. Actualmente hay una teoría que habla de la alteración del receptor tipo TOL4 en la lesión epitelial. Existen muchos factores, que dijimos, la prematuridad, la infección, la inapropiada nutrición enteral, los antibióticos, la alteración de la microbiota por gérmenes patógenos, la disfunción microcirculatoria, la inmadurez de la circulación enterohepática van a desencadenar procesos inflamatorios
que van a activar la señal de los receptores tipo Toll-like 4 que van a inhibir, ¿no?, la maduración y la migración de las células que están en la cripta, ya que normalmente ante presencia de un daño, las células entéricas de la cripta, que son células madres, van a viajar, van a subir hacia la lesión para reparar el daño, pero la activación del Toll-like inhibe esta migración y esta maduración y conlleva a que el daño persista y la presencia de bacterias causa translocación bacteriana que invaden más procesos inflamatorios que van a producir más activación de los receptores tipo TOL4. Entonces vemos que en la barrera epitelial hay un equilibrio entre la reparación y el daño en la enterocolitis necrotizante, inhibición de la migración de los enterocitos y la proliferación que va a permitir la translocación bacteriana. La inmunidad innata que regula la barrera epitelial, los receptores tipo TOL4 tienen función importante en la reparación intisular, pero cuando hay una hiperestimulación de ellas, inhiben la migración y la maduración de las células entéricas. La sobreactivación entonces de este receptor actualmente es la que principalmente se le está achacando que tenga una importante influencia en la lesión, en la formación de la perforación intestinal. La respuesta mediada por este receptor va a traer una falla de la barrera intestinal, translocación bacteriana, inflamación intestinal y una sobrerespuesta inflamatoria sistémica. Entonces, la barrera epitelial y la inmunidad innata van a jugar un papel muy importante. El estrés de la mucosa intestinal más una inadecuada reparación y defensa inadecuada conllevarán a una enterocolitis necrotizante. El desbalance entre los mediadores, receptores Toll-like 4 y los antiinflamatorios como el receptor Toll-like 9, este desbalance va a causar daño en los órganos diana, en este caso en la mucosa intestinal. Anatómicamente, una anatomía patológica de esta enfermedad va a traer necrosis por coagulación, inflamación y cambio de reparaciones con fibrinas. Las lesiones van a predominar en la región ilial terminal y colon ascendente. Ahí es donde se inicia la inflamación frecuentemente, que luego se expande a los demás lugares del intestino delgado y grueso. Va a haber intestinos dilatados con paredes muy delgadas, zonas hemorrágicas con depósitos de fibrina, perforación y zona de necrosis transmural sobre el borde antimesentérico, zonas con burbujas subserosas que corresponden al área de neumatosis. Microscópicamente, ¿qué es lo que se encuentra? Necrosis coagulativa, congestión, o sea, edema, hemorragia, microtrombos, bulas de neumatosis en su mucosa serosa. En esta lámina vemos la presencia de aire que separa la pared intestinal. Esto se llama neumatosis intestinal. Entonces, el cuadro clínico van a haber cuadros, signología sistémica y gastrointestinales. Dentro de la sistémica está la inestabilidad térmica, el shock, la mala perfusión, la acidosis, la letargia, afectación del estado general y dificultad respiratoria. Dentro de la gastrointestinal, la mala oral, la distensión abdominal, sangre en heces, edema de pared, masa abdominal, peritonismo, bueno, ya dijimos residuos gástricos y vómitos como signo de mala tolerancia oral. El cuadro clínico puede ser brusco o puede ser a medida que avanza la enfermedad. En forma brusca va a haber un deterioro clínico general, rápido, inestabilidad térmica, letargia, apnea, episodios de bradicardia, signos de shock y los tres signos que llamamos nosotros clínicos para pensar en un enterocolitis necrotizante, que es la distensión abdominal, los residuos gástricos y sangre en las deposiciones. Cuando avanza y ya se presenta el hilio, el eritema de la pared abdominal, masa abdominal fija y persistente y ascitis.
Forma de presentación, hay el tipo insidiosa y fulminante. La insidiosa, que es la más común, se presenta en recién nacido pretérmino convaleciente. ¿Qué significa esto? Son niños que nacieron con 26, 27, 28 semanas, que después de 4 semanas, o 3 semanas, o 2 semanas, cuando ya salieron del estado crítico y están en franca mejoría y con aumento de peso y buena tolerancia, empiezan a presentar signos y síntomas de enterocolitis necrotizante, con intolerancia alimentaria y los signos inespecíficos que comentamos. Estas se presentan en la segunda y cuarta semana con distensión abdominal, residuos gástricos y vómitos. La fulminante es de aparición súbita y de rápida evolución, que se presenta generalmente en la primera semana, se presenta en pretérminos o recién nacidos a término, que son cerca del 10% de los totales de enterocolitis necrotizante que se presenta, o sea, 90% son pretérminos y 10% a términos, con factores de riesgo o comorbilidades, por ejemplo, una asfixia, que no haya recibido alimentación, que esté nada por vía oral, con cuadro abdominal definido y aparición en la primera semana, como le decía, con perforación. Es fulminante esto. Muchas veces llega a shock, falla multiorgánica y muerte. Para el estudio del enterocolitis necrotizante Bell, y luego modificado por Walsh y Klietman, plantearon una clasificación. El estadio 1, 2 y 3. 1 es sospecha, 2 ya es confirmada y 3 ya es un cuadro severo enterocolitis necrotizante. El 1, como signo sistémico, hay inestabilidad térmica, apnea, bradicardia. En el 1B son los mismos, el 1A y el 1B son los mismos. Los signos abdominales, hay un aumento del residuo gástrico, distensión abdominal y sangre oculta en heces, en el 1A. En el 1B ya se nota la sangre rutilante, correcto. Los signos radiológicos puede ser una placa con leve distensión abdominal, de gasas intestinales, ¿no? Pero o a veces normal. Se confunde todo este cuadro con una sepsis o un hilio séptico. En cambio, el enterocolitis necrotizante 2A, que es leve, se presentan los mismos signos sistémicos que el 1, pero a nivel abdominal hay distensión abdominal marcada. El perímetro abdominal, que es medido periódicamente cada 2-4 horas, esta va incrementándose. Hay ausencia de ruidos intestinales, hay sangre abundante en heces y a nivel radiológico ya hay dilatación de asas intestinales y la presencia de neumatosis focal, o sea, localizada en una zona. En cambio, la 2B, que ya es una enterocolitis necrotizante confirmada moderada, ya hay presencia de acidosis leve y trombocitopenia, edema de pared abdominal, masa palpable y sensible, y aquí la neumatosis se extiende a más lugares. Hay gas en vena porta y hay ascitis temprana. En la 3A y 3B, que ya en este momento estamos cursando interconsulta a los cirujanos por la presencia probable de una perforación, en la 3A, que es severa, el cuadro clínico de enterocolitis necrotizante, se han presentado ya los signos sistémicos como apnea, acidosis metabólica o respiratoria, hipotensión, oligonuria y coagulación intravascular diseminada. A nivel de signos abdominales hay aumento de edema de la pared con eritema e induración. Radiológicamente, aquí ya tenemos ya ascitis prominente, asa intestinal fija y sin aire libre. Lo que va a diferenciar el 3A del 3B radiológicamente es que en el 3B ya se perforó y radiológicamente se va a manifestar como neumoperitoneo. El 3B, los signos sistémicos, es todo el 3A más deterioro rápido y shock. Aquí ya hay edema de pared en los signos abdominales y infiltración. A continuación veremos distensión abdominal con presencia de circulación colateral, ya hay distensión severa de asas, hay expresión de equimosis en el flanco, en la fosa ilíaca derecha, y está muy eritematoso y lustroso y brilloso. De laboratorio es importante pedir un hemograma donde podemos encontrar leucocitosis, leucopenia, desviación izquierda,
trombocitopenia y neutropenia severa. Y también acidosis metabólica refractaria, hiponatremia refractaria, hemorragia oculta en deposiciones. Muchas veces no vemos en las fases iniciales del enterocolitis necrotizante del sangrado, por eso es que periódicamente pedimos examen para detectar sangre oculta en heces. El T-Venom también se ha denominado la prueba de guayacolato. Pedagógicamente ya hemos visto en la clasificación de Bell, pero la radiografía que se solicita es de abdomen en decúbito supino y lateral, con el lado derecho hacia arriba. Se presenta hilio por aumento de aire intestinal con distensión de asas intestinales, hay edema de pared, hay asa fija, que sería ya estadio 3, gas en vena porta con ascitis, estadio 2B, y neumoperitoneo, que sería ya estadio 3B, con perforación intestinal, y dilatación tóxica del colon y distensión gástrica. Aquí vemos neumatosis, vean ustedes, es amplia esta zona de neumatosis. Aquí vemos aire en vena porta. Y aquí ya se perforó que hay neumatosis, neumoperitoneo. Ya hay separación del diafragma y del hígado. La ecografía en manos expertas está ayudando, se está promocionando ahora la ecografía también, donde el hallazgo de colección focal de líquido libre ecogénico incrementado con densidad ecogénica de la pared intestinal y el aumento del espesor de la pared intestinal, que es significativo en predecir resultados desfavorables. Se ha investigado estudios contrastados con tomografía y resonancia magnética, pero son de poca utilidad para el diagnóstico y seguimiento de neonatos con enterocolitis necrotizante. Lo que hacemos generalmente en las unidades de cuidados intensivos cuando tenemos estos casos es cruzar interconsultas a cirugía pediátrica y estamos cada 6, 8, 12 horas de acuerdo a la evolución, a la distensión abdominal y a la presencia de residuo gástrico y a la presencia de los signos de shock, de tomarle placa radiográfica cada 6, 8, 12 horas para ver su evolución, y cuando tengamos algún signo de perforación intestinal, neumoperitoneo, entonces los cirujanos entran. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Aquí incluyen afecciones que causan sangrado rectal, que causan distensión abdominal, que causan distensión gástrica o perforación intestinal. Una enteritis infecciosa, una enfermedad diarreica, perforación intestinal espontánea, que también se presenta, fisura anal, que pueda llevarnos a pensar por el hallazgo de sangre, apendicitis neonatal, que se comporta con fiebre, malestar y presencia de dolor en zona del cuadrante inferior derecho del abdomen, o foxiliaca. Sepsis neonatal, ya que la etapa 1 se presenta muy similar a lo que es un enterocolitis necrotizante, y la alergia a la proteína de leche de vaca, que lleva también a sangrado gastrointestinal. El tratamiento tiene como objetivo proporcionar reposo gastrointestinal y prevenir la progresión de la enfermedad a perforación intestinal, peritonitis séptica y shock. La mayoría de los casos de enterocolitis necrotizante son manejados médicamente. Solamente un 20-40% son sometidos a cirugía. ¿Cómo es el manejo? Lo primero que debemos hacer es nada por vía oral. Nada por vía oral para reposo gastrointestinal. Por 7 a 14 días. 7 días sería el estadio 1 de Bell, y 14 días o más de estadio 2 o 3, dependiendo sus indicaciones para inicio de tolerancia oral. Es importante la nutrición para integrar total, para satisfacer la necesidad nutricional. Es importante también la descompresión gástrica, colocando un tubo orogástrico libre o abierto, para también tener un buen balance hidrolítico y ver la característica del residuo gástrico, si es bilioso, forráceo o hay presencia de heces. Monitoreo constante de signos vitales, del perímetro abdominal, revisando siempre
en búsqueda de sangre de las heces, sea macroscópica o microscópica, soporte respiratorio, aquí es importante un soporte óptimo de oxigenoterapia en los 3 niveles, aumentando el flujo del FiO2 a través de cánula binasal, mascarillas o oxyfood o casco cefálico, pasando por CIPAS, pasando por ventilación mecánica a veces, en algunos casos que están en shock. Un soporte circulatorio, ya que hay presencia de muchas veces de la creación de tercer espacio, requiere reemplazo efectivo de volumen con un buen monitoreo de balance hidroelectrolítico y el manejo inótropo con dopamina, dobutamina, para mantener una diuresis de 1 a 3 mililitros kilo hora y una presión arterial normal. Otro es el monitoreo constante de laboratorio, un hemograma completo y electrolitos cada 12 a 24 horas, hasta la estabilidad. Los hemocultivos y la orina antes del inicio de antibióticos, la antibiótico-terapia que debe ser por 10 a 14 días, iniciando con ampicilina, gentamicina y agregando clinda o metronidazol para cobertura anaeróbica, monitoreo de sangrado y de coagulación intravascular diseminada en estadios 2 y 3 pueden desarrollar CID y requieren de plasma fresco congelado y crío precipitado. También la transfusión de paquete globular y plaquetas pueden ser necesarios. La interconsulta cirugía pediátrica en estadios 2 y 3, especialmente cuando progresa rápidamente o existe evidencia de perforación intestinal. El reinicio de la vía oral se va a dar cuando el abdomen sea blando, depresible e indoloro, ausencia de residuo bilioso por sonda o vómitos, evidencia de actividad peristáltica, sin sangrado digestivo, sin presencia de masas abdominales o signos de obstrucción, estabilidad respiratoria y hemodinámica. El manejo quirúrgico tiene como objetivo prevenir el derrame entérico y resecar intestino necrótico mientras se preserva la mayor cantidad posible de intestino viable. No se olviden de la indicación absoluta de la presencia de la perforación intestinal a través del signo radiológico del neumoperitoneo. Una indicación relativa va a ser gas en vena porta, edema de pared abdominal y celulitis, asa fija, es un segmento intestinal dilatado fijo por radiografía, masa abdominal sensible y deterioro clínico refractario al tratamiento médico. El tratamiento con la laparotomía exploratoria implica examinar el intestino y resecar los segmentos necróticos. Una porción de intestinos viables se usa como una enterostomía. La reanastomosis deberá ocurrir en 8 a 12 semanas. Si la enterocolitis solamente está focalizada a un segmento corto, algunos utilizan la anastomosis primaria. La necrosis intestinal generalizada, aquí en este caso, si abre el abdomen y encuentra que es generalizada la necrosis, se cierra el abdomen y se deja drenaje y exploración posteriormente y queda con manejo médico para una segunda intención si es que sobrevive el paciente para poder realizar alguna otra técnica quirúrgica. El drenaje peritoneal, que es otro manejo que tienen nuestros colegas los cirujanos, es hacer una pequeña incisión transversal en el punto de Madburne, colocando drenaje de Penrose y asegurando esta. ¿Y en quienes se indican? En menores de 1000 gramos, hemodinámicamente inestables, que no toleren la cirugía, se coloca en uno o dos lados del abdomen, y aquí cuando la mortalidad es mayor del 50% superior en comparación con la laparotomía. ¿Qué medidas preventivas tenemos que tomar en el recién nacido? Uno, prevenir la prematuridad. O sea, no debería de nacer un niño prematuro. Pero ante la inminencia de un parto prematuro, se ha visto que el uso de corticoides prenatales, aparte de madurar el pulmón, el del neonato, también se ha visto estadísticamente significativo la reducción de enterocolitis necrotizante cuando se ha usado corticoides prenatales. Una buena reanimación cardiopulmonar efectiva y adecuada, que va a evitar una prolongación de la hipoxia en el prematuro. Alimentación exclusiva con leche materna. Esto ya se ha visto en muchos estudios que la leche humana protege al neonato prematuro de la presencia que tenga
enterocolitina necrotizante. La leche humana generalmente se usa inicialmente cuando se va a hacer la tolerancia oral en los neonatos, se usa en forma trófica de 5 a 10 mililitros por kilo repartido en 4 a 6 dosis diarias y progresión hasta llegar ya a la tolerancia de volumen hídrico que requiere para su tiempo de vida y su tiempo y su peso. Y su peso. La utilización de probióticos, están saliendo estudios, los beneficios, pero también estudios que no lo recomiendan, porque se ha presentado casos de sobreinfección en algunos con el uso de probióticos, probablemente por mala técnica de esterilización de los probióticos. Pero no están presentes, algunos colegas en el hospital donde yo trabajo lo han utilizado una vez, pero ninguna guía de práctica clínica lo recomienda. Aún todavía faltan hacer estudios. La utilización racional de antibióticos también es muy importante. A veces hay neonatos prematuros que de inicio tenemos la mala costumbre de iniciar antibióticos y es una membrana hialina que se trata con surfactante y manejo hemodinámico del neonato hasta que salga del ventilador. Pero a veces cubrimos con antibióticos y a veces esto va a alterar la flora bacteriana que tenemos como flora normal y vamos a formar cepas resistentes, patógenas, que van a traer translocación bacteriana y más inflamación al intestino cuando ya se presenta el daño del intestino. El trabajo en equipo, tanto ginecobstetricia como neonatología y los cirujanos, la evaluación conjunta y continua entre este equipo y corregir la policitemia. Ayuno en recién nacido con claros factores de riesgo. Estas son medidas preventivas que ha llevado a que se disminuya la presencia de enterocolitis necrotizante. ¿Qué complicaciones puede traer? Derivadas del enterocolitis necrotizante, perforación intestinal, peritonitis, sepsis, enterocolitis recurrente y desnutrición. Posoperatorio, prolapso o retracción del estómago, pérdidas gastrointestinales a través del estómago y llevan a una deshidratación y desequilibrio electrolítico, síndrome de mala absorción, colestasis y falla hepática. El pronóstico, la tasa de mortalidad de enterocolitis necrotizante va entre 15 a 30% en general, pero cuando ya se perforó, la mortalidad aumenta de 35 a 50%. La mortalidad es inversamente proporcional al peso y la edad gestacional. 30 a 50% requieren intervención quirúrgica y mayor mortalidad requiere el tratamiento quirúrgico si tienen un peso menor de 1000 gramos. Esta es la bibliografía que hemos revisado. No sé si hubiera alguna pregunta.